Cuando son las 6:59, es un gusto saludar a través del Zoom, obviamente, a Eduardo Reynoso Negrete. Él es experto investigador de la conducta humana y referente en neuromarketing, consultor internacional en marketing, actualmente CEO de Profits Consulting Group y fundador de Consumer Lab, laboratorio neurocientífico de Ecuador. Por sus logros es embajador de Ecuador de la Neuromarketing Science and Business Association, organización que selecciona a los mejores exponentes del mundo en la especialidad de neuromarketing en el grado de Local Chair, speaker, profesor de programas de maestría internacionales y director de la Asociación Ecuatoriana de Marketing. Bienvenido, qué gusto hablar con usted, señor Reynoso. Encantada de verlo a los tiempos. ¿Cómo está? Yolanda, un gusto enorme. Gusto siempre estar en su programa. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. No voto ni por la impunidad ni por la injusticia, dijo Guillermo Lasso cuando recibía sus credenciales, a propósito de la causa del último evento bochornoso, ¿no? Durante las elecciones de dignidades en la Asamblea, que causó la separación del Partido Social Cristiano del Acuerdo con Creo. Esto fue explicado antes de ayer por el líder social cristiano en una entrevista con Anderson Boscan. La respuesta de Guillermo Lasso fue un TikTok. ¿Cuál es su lectura de este episodio? Quedándonos en lo comunicacional, no vamos a entrar al fondo del problema, ni mucho menos, sino me interesa mucho saber desde el punto de vista comunicacional cuando mucha gente sintió rabia de que la respuesta de Guillermo Lasso sea un TikTok y otros dicen, hay una respuesta. ¿Para qué meterse en explicar cosas que ya pasaron? Tomó una decisión y punto. Bueno, primeramente hay que analizar cómo lo canaliza la conducta humana. ¿Okay? Un TikTok es un medio de comunicación que llega a un cierto segmento. ¿Okay? Es efectivo en ese segmento, sobre todo los jóvenes. Bueno, las últimas elecciones demostraron que es totalmente efectivo. Ahora bien, el TikTok tiene una relación inclusive también un poco más profunda. TikTok es diversión, TikTok es entretenimiento, TikTok no es cualquier red social. Por ejemplo, el caso de Twitter, donde también se hablan cosas serias. Entonces, hay que saber que cuando uno utiliza un canal comunicacional, una red social específica, hay un tono. Y ese tono, el del TikTok, siempre es entretenimiento, diversión, parodia, etc. Y aquí es lo importante. Hay que evaluar, ya que TikTok es una red social nueva, y pocos casos existen donde un gobierno o donde un presidente de la República ha estado inmiscuido dentro de este canal comunicacional. Aquí la pregunta ¿hay más personas a las que les haya gustado versus a las que les disgustó esto? Y ese es el balance que realmente hay que hacer. Particularmente, yo diría, Yolanda, es de que el TikTok, al ser tan informal, entretenido, divertido, etcétera, no debe de ser una herramienta comunicacional que se utilice para comunicar o transmitir mensajes serios o mensajes que sí necesitarían algún tipo de explicación. Una cosa es ser exitoso en TikTok en una campaña electoral donde hay que cautivar, donde hay rapidez, inmediatez, y otra es hacer gobierno. Hacer gobierno es liderar, hacer gobierno es guiar, hacer gobierno es transmitir una información y explicarla para el discernimiento de las personas. A las personas ya no les gusta que le den pensando las cosas, les gusta que le den los elementos para quizás dar su propia interpretación, sobre todo en un país donde hay dos creencias básicas, por lo menos hablemos de una, que es que no se cree normalmente en el político como tal. Así que uno necesita explicaciones, necesita elementos para poder tomar sus propias conclusiones. Ahora, en este caso específico, en primer lugar, ese TikTok no solamente fue por el canal del propio TikTok y llegó solo a los jóvenes, sino que siendo quien es y el momento que es, se replicó realmente, yo diría, en todas las redes sociales. Se fue a Twitter, se replicó en Facebook, en Instagram, por todo lado. Creo que llegó a un mayor número de gente y llegó a líderes de opinión, obviamente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tenemos aquí también es un contraste entre dos personalidades muy fuertes, que son Correa
y Jaime Nebot, en donde de alguna forma expresaron mucha rabia, mucho dolor, un sentimiento de traición, ¿verdad?, por una decisión de última hora del, digamos, el presidente, no presidente de la República, frente a un pacto. Ok. Entre entrar a toda una explicación de algo que a la final Guillermo Lasso dejó atrás, tomó la decisión y va para adelante. Entonces, y simplemente salir con algo muy ligero o entramparse y decir que sí, que no, que pasaron los días, que él quiso, no quiso, en fin. Mucha gente lo ve así. O sea, él lo que hizo fue dejar atrás el tema e ir para adelante. Sin embargo, usted, Eduardo, dice esa no es la forma de comunicar de un presidente. Todavía se le puede permitir ciertas cuestiones porque todavía no está posicionado, pero a partir del lunes, ¿cómo debe ser esa comunicación del presidente Lasso? Bueno, todo esto parte, Yolanda, quitando los temas que tienen que ver con política, todo esto parte por un problema comunicacional, donde las personas con poco conocimiento, porque no todos le siguen a la política. En Ecuador recordemos que las personas no están enteradas normalmente de la política. Hay un círculo rojo que sí, que sigue todo esto, periodistas, influencers, personalidades de opinión, etcétera. Pero normalmente las personas no tienen todo el conocimiento para poder discernir qué es lo mejor o qué no es tan bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un gobierno lo primero que debe de hacer es lograr tener el control del spin comunicacional. ¿Qué significa esto? Del timing, del tiempo, de los momentos. Es decir, cuando yo saco una noticia, no debo de dejar al azar o a la espontaneidad las conclusiones del tema al cual estoy lanzando. Tengo que generar un contenido, un relato que ayude a guiar a las personas justamente en todo lo que yo quiero comunicar con la intencionalidad que tengo. De eso se trata un poco la comunicación. Y uno dirá, Eduardo, ¿eso es manipular? No, es guiar. Porque cuando tú eliges un presidente de la República, estás eligiendo no un seguidor, sino un líder. Y ese líder tiene que inspirar, tiene que guiar, tiene que promover, tiene que impulsar. Y tiene que quedar claro que la comunicación es tanto emocional, instintiva, como también racional. Pero el tema racional es una tercera puerta que se abre al final, cuando ya lo emocional, cuando lo instintivo de alguna forma queda cubierto. Por ende, siempre una comunicación debe de ser guiada específicamente por un relato que genere una conversación, pero ya en torno a ese esqueleto o ese relato en sí, y no dejar cabos sueltos para que la gente de alguna forma se ponga a conversar con temas o que no son reales o que son intrascendentales en ese momento. Así que para mí eso es realmente lo central en lo que deben de madurar en esta comunicación cuando ya empiecen obviamente el mucho. Ya tenemos alguna evidencia que la Asamblea aparentemente va a ser un verdadero galimatías, muy difícil de llegar a acuerdos. ¿Puede un mandatario gobernar con su pueblo directamente sin entramparse en la dinámica de los parlamentos? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo? ¿Cómo hacer? En dos momentos. O el primero, eres un gran líder inspirador que llegué, arrasé en unas elecciones, cautivé cuando tienes un pueblo que no está polarizado y dices, este es el gran caudillo, este es el líder que nos va a salvar de los momentos duros en los que estamos. Ese es, sí, el pueblo te va a seguir. Típicamente podemos ver un ejemplo de esto, un Rafael Correa en sus inicios. ¿Okay? Ahora, está la segunda opción, sabiendo que este líder que llegó no es inspirador y que tenemos un Ecuador de alguna manera fragmentado, donde vemos que el correísmo y el anticorreísmo hay un pequeño porcentaje que está a favor del anticorreísmo, pero no es mayoritariamente grande. Entonces aquí viene la segunda parte, que la única forma de hacer que la gente te siga es dando resultados primero.
resultados instantáneos a aquellas cosas que son bombas que están explotando en la cara de la sociedad. Y eso es economía y salud. Es decir, si el presidente Guillermo Lasso, este gobierno, es capaz de traer las vacunas en el tiempo que dijo que había que traerlas, si es capaz era capaz de hacer, como sí lo ha hecho, una buena cartera de gobierno con gente importante, gente que se nota que viene del empresariado, del emprender, de tener éxito. Entonces, aquí ya estamos empezando a dar unas señales correctas para que la gente empiece a creer más. Porque recordemos algo, que alguien haya llegado a ganar unas elecciones no necesariamente quiere decir que la gente votó por esa persona. Puede haber sido que también votaron por los anticorreístas. Así es. O también puede ser, así es, acá hay porcentaje de gente que no votó por él, pero sí votó por el Partido Social Cristiano. Entonces tiene que consolidar eso. Y la gente tiene que creerle, pero eso tiene que ser en base a la gestión. Y hay algo económico que tiene que hacer inmediatamente para que la economía se reactive. Si esos dos puntos dentro de los primeros 100 días son de alguna forma tocados y bien comunicados, indudablemente empezará a tener como mayor fortaleza a las personas. Ahora bien, aquí viene la pregunta, Yolanda. Sí. ¿Cómo llegamos a tener buenos resultados? Si tienes una asamblea que de alguna forma su estructuración, bajo las propias decisiones que se han tomado en los últimos días, se ha venido complicando. Efectivamente, porque, a ver, si él comunica, digamos que logra comunicar con las bases, ¿verdad? Pero de todas maneras él tiene que dar resultados. La forma y los proyectos que él va a poner sobre el tapete van a ser de corte neoliberal, digamos, en el caso de él, ¿verdad? Entonces, él tiene que explicar con manzanitas a la gente cuál le va a ser el resultado de optar por determinados proyectos, por ejemplo, para la Asamblea. A ver si puede contar con esa presión de la propia ciudadanía sobre los asambleístas. Sin embargo, tenemos unas ideologías muy fuertes que están jugando dentro de la Asamblea. Como acabamos de ver, el mismo Yacu Pérez, él renuncia a Pachacutic porque no quiere que Pachacutic al interior de la Asamblea ni pacte con Creo, ni pacte con los socialcristianos, ni pacte con UNES, o sea, entonces, ¿qué se hace? Me explico. Entonces, veo que aquí puede haber mucho problema, entonces por eso es que pregunto, ¿cómo poder comunicarse con la gente y hacerles saber que el proyecto que yo traigo es viable y va a mejorar la calidad de vida de la gente? Por encima de todos estos temas ideológicos y de todos estos temas que manipulan también mucho la conciencia de la gente, ¿no? Indudablemente, la comunicación tiene que ser enfocada en la gente, ¿sí? La misma percepción que se dio en campaña es la que se tiene que seguir manejando ahora. Es comunicación con la gente, retroalimentación con la gente, cercanía con la gente. No se puede ser diferente. Mucha gente al final terminó optando por votar por este gobierno entrante, básicamente porque este gobierno dio unas señales totalmente distintas a los 10 años anteriores de campaña. Por ende, si quieres tener credibilidad, tienes que seguir siendo en esencia muy parecido a como fuiste en campaña, con sus, obviamente con sus pequeñas excepciones o cambios, porque hacer gobierno no es lo mismo que hacer una campaña electoral. Acabas de dar en el clavo, acabas de dar justamente el clavo, porque este tema es recurrente en todo el mundo, ¿no? El contraste entre el presidente candidato y el presidente en funciones. Mientras el primero es de la gente, se abre a todos los medios para comunicarse con la gente, el segundo se enconcha. Y la gente que está alrededor de él, funcionarios, asesores y todo, logran aislarlo. Entonces, se vuelve en una comunicación formal, informativa, ¿no? Y casi nula con la ciudadanía. ¿Cómo hacer que entiendan que no se trata de estar permanentemente en campaña, pero sí de mantener ese nivel de comunicación que tú señalas?
¿Cómo Bueno, hacerlo? ¿Por dónde? ¿Por qué vías? Bueno, primero en el territorio, Yolanda, porque lo que impactó de Guillermo Lasso es que él dejó de ser el gobernante, ¿no? Este gobernante lejano en donde el pueblo venía a él y pasaban por una pequeña y estrecha puerta, ¿no? Él salió y se sentó en la mesa de ellos, en el territorio de ellos. Entonces, la comunicación, si Guillermo Lasso quiere seguir conectando con la gente, no debe ser desde un palacio, no debe ser lejana, no, la gente no quiere oír representantes lejanos, quiere símiles, personas que estén horizontalmente en la misma línea que tú. Mire usted que, por ejemplo, es bastante interesante cuando tú asesoras a autoridades. Las autoridades hoy se sorprenden porque dicen, ¿cómo puede ser posible que yo reciba tantos tweets al día y la gente quiere que les responda ya inmediatamente y como si fuéramos conocidos? Y es que así se siente la gente, que tienes que responderle y una comunicación tú a tú sin formalidades. Entonces, eso es lo mismo que con sus respectivas cambios. ¿Por qué cambios? Porque tampoco se puede ser totalmente informal. Tienes que ser informal en el momento cuando estás haciendo territorio, cuando no tienes que perder ese nexo, tienes que seguir visitando, tienes que generar movilización, dinamismo, estar en un lugar, mañana cambiar al otro, saber a la gente. Una de las cosas, Yolanda, que más les gusta es que los visiten en sus pueblos, porque lo primero que reconocen es que ningún mandatario estuvo ahí, y aunque para ti, para mí, nos parezca quizás algo pequeño, es demasiado simbólico para las personas. Eso da oxígeno, eso cura heridas y ayuda a que tengas tiempo, ese tiempo que necesitas para demostrar los resultados que tienen que terminar de convencer a las personas, porque el pueblo no vive de marketing. O sea, la comunicación y el marketing te puede ayudar a que convenzas por un momento, pero el pueblo tiene hambre y el pueblo tiene muchas necesidades, todos tenemos muchas necesidades. Entonces no hay tiempo que perder. Aquí la comunicación y el marketing no van a ser el 100% de nada, van a ser una pequeña parte frente a las mayores realidades que es las que vamos a tener que vivir, y esas se generan con acciones y resultados. Sabes que es muy interesante escucharte, Eduardo, realmente, y yo quiero traer a colación algo que me imagino que tú tomaste nota también, que fue, para mí fue icónico y fue realmente muy innovador en su momento. En el primer mandato, en la primera época de Álvaro Uribe en Colombia, él se reunía con cuando tenía cualquier problema que solucionar, o como tú dices, sacaba algún nuevo proyecto que iba a impactar los diferentes segmentos sociales, políticos, económicos, etc. Él se reunía con ese segmento, con la gente, y se reunía con su gabinete, digamos, con quien tenía que ver con el tema, ¿no? Gente de su gabinete, y él podía pasarse horas, podía pasarse hasta 8, 10, 12 horas conversando con la gente hasta convencerles de su posición. Y esto lo transmitía. Entonces, en vivo. Entonces, imagínate tú lo que eso significaba, porque él lograba, digamos, sacar adelante sus proyectos dentro de la discusión. Y llegaba a demostrar que su tesis era conveniente y se iba por encima de estos prejuicios, ¿verdad? O sea, no, eso es neoliberal, no, eso es privatización, esto es aquí, porque él explicaba durante horas y él era como un director de una sinfónica, ¿no? En donde iba trabajando con su gente y dirigía y conversaba. A mí me parece que esa es una experiencia extraordinaria para, primero, transparentar lo que se quiere hacer si uno está convencido que eso es lo mejor para el país. Y segundo, oye, estás llegando a la conclusión con los propios afectados. No sé si tú llegaste a ver esta dinámica muy propia de Álvaro Uribe. Claro que sí, y es totalmente efectiva, arriesgada, pero cuando tú sabes que tienes un don, indudablemente, y si la explicas, hablas el lenguaje de la gente, si tú eres excelente para explicar, para persuadir y dominas el tema, indudablemente son las variables necesarias para tener ese tipo de comunicación. Ahora bien, eso no aplica con todos los personajes.
pero me parece que es algo muy efectivo y que indudablemente funcionó muy bien para Álvaro Uribe. Efectivamente. Bueno, gracias por acompañarnos. Esto ha sido muy esclarecedor sobre el tema de comunicación desde lo oficial, y veamos pues a partir del lunes cómo se comunica nuestro nuevo presidente con todos nosotros. Con todos nosotros quiero decir, no solo con quienes hacemos opinión, con quienes estamos en el segmento este rojo que tú mencionabas pequeño, sino con toda la población. Gracias nuevamente y ya estaremos conversando. No, gracias a ti, Yolanda, por esta oportunidad, y solo robarte 10 segundos para agradecer esta oportunidad y sobre todo para dejar un mensaje final por lo que viene. Es importante que todos tengamos unidad y tengamos paz. Tenemos que sacar el país y el proyecto de este país adelante y en paz. Así que hay muchas cosas que no nos gustarán y todo, pero indudablemente no estamos en el país perfecto. Y debemos de entender que para llegar a esa perfección, que quizás jamás se alcance, indudablemente vamos a tener que todos que dar concesiones. Y lo último, el ecuatoriano es un ecuatoriano con buen alma, excelente corazón. Por favor, he visto el caso que justamente del cual hoy van a hablar de Derek. Es importante. Yo soy padre, tengo hijos pequeños y jamás me gustaría estar en una situación como esta donde parece que el medicamento es tan inalcanzable. Miren, nadie, ningún niño, ninguna juventud, ningún pequeñito debe perder la vida o vivir mal porque le falte recursos o le falte dinero. Todos hagamos el esfuerzo por apoyar para que esta familia esté bien, para que Derek esté bien, y nosotros, Yolanda, ya lo hicimos y no queremos decir que lo hemos hecho, solo quiero invitar a los demás a que se unan y apoyemos a esta familia, porque el Ecuador valora a la familia y esa familia tiene que estar bien, y eso está en nuestras manos. ¿Okay? Con esas hermosas palabras me quedo. Muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo, gracias.